Bueno, vamos a conversar un poco sobre la sociedad egipcia. En el antiguo Egipto la sociedad era, ahí tienen tres conceptos, jerarquizada, con escasa movilidad social y dividida en privilegiados y no privilegiados. Jerarquizada quiere decir justamente eso, que hay algunos que mandan y el resto de la población obedece. En este caso está bien establecido quiénes son los que mandan y quiénes son los que tienen que obedecer. Con escasa movilidad social, porque por lo general siempre hay excepciones, en historia nunca podemos hablar de que todo sea así como se sabe, sino que siempre hay alguna excepción. Pero por lo general no existía la movilidad social. Quería decir que si yo nacía dentro de una familia de campesinos, es probable que me muriera siendo campesino. Y así mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y etcétera. Mientras que si mi padre era soldado, o si era sacerdote, o si era un escriba, era muy probable que yo heredara esa profesión y por lo tanto permaneciera en ese grupo en el cual yo había nacido. Y está dividida en privilegiados y no privilegiados porque hay un grupito de la sociedad que tiene ciertos privilegios, ciertas ventajas, ciertos derechos frente a otra parte de la sociedad que no los tiene. Acá lo que tenemos es, más o menos, cómo estaría dividida esa sociedad. Y por lo general siempre se representa mediante una pirámide, porque la pirámide nos da la idea de que a medida que uno sube en la escala social, en importancia o en privilegio, la cantidad de personas que pertenecen a ese grupo de privilegios son cada vez menos. Y entonces tenemos que hay ese grupito de privilegiados que tienen algún tipo de poder y que no pagan impuestos, eso es como la condición fundamental de estos privilegiados. Por encima de todos está el faraón y la familia real. El faraón es el rey y la familia del rey. Un poco por debajo están los nobles y los sacerdotes, que en estas sociedades antiguas son muy importantes, los funcionarios, los soldados y los escribas. Ellos pertenecen todos a este grupo de privilegiados. Y dentro de los no privilegiados está la mayoría de la población, no tienen derechos, son súbditos, obedecen a los privilegiados y pagan los impuestos, que es con el que vive todo el reino. Y ahí tenemos a los comerciantes, los artesanos, los campesinos y un grupo muy numeroso de esclavos que por lo general eran conseguidos en el extranjero. En la cabeza de esta pirámide, así por encima de todos, está el faraón. El faraón es el que manda. Egipto tiene una forma de gobierno absoluta donde el rey concentra todos los poderes del Estado, pero además en el Egipto antiguo este rey era considerado un dios en persona, en algún momento de la encarnación del dios, pasó como por varias etapas, pero es la autoridad máxima y nadie la discute. Es el supremo sacerdote, además es el jefe de la religión, el dueño de todas las tierras en Egipto. El faraón es el dueño de las tierras y es un estado patrimonial, se le llama, quiere decir que todo le pertenece a él, forma parte de su riqueza y su patrimonio, y quienes viven en el reino le están viviendo sobre las tierras que le pertenecen a este faraón. Y es también además el jefe del ejército. Como es el supremo sacerdote y es considerado un dios en persona o la encarnación de un dios, hablamos de que en Egipto lo que existe es un gobierno absoluto teocrático. Hay una teocracia, que después lo vemos más adelante. El otro grupo de privilegiados son los nobles y los sacerdotes. Los nobles pertenecen a este grupo de personas que son los más allegados al rey, como su mano derecha y demás, son familias importantes que tienen a su cargo la administración del territorio en nombre del faraón. El rey es uno, Egipto es muy amplio, no puede estar en todos lados a la vez y por eso designa personas de su confianza que son los que administran esos territorios. El cargo máximo al que se podía llegar en esta administración, por ejemplo, era el visir. Entonces el visir era como el gobernador, digamos, de cada uno de estos territorios. Son los que supervisan las obras públicas, cobran los impuestos, se encargan de ir a cobrarle los impuestos a los sacerdotes, a los campesinos, a los artesanos y demás, administran los dineros del Estado, del reino, del faraón, y tienen esas localidades menores a su cargo. Los sacerdotes son muy importantes en el Antiguo Egipto.
recuerden que dijimos que el faraón es considerado un dios en persona y por lo tanto este grupo de personas que se comunican con los dioses, que interpretan sus mensajes, son muy importantes para el gobierno de Egipto y para el mantenimiento del orden establecido. Administran los templos, hay muchos dioses en Egipto, los egipcios creen en una cantidad de dioses y cada uno de esos dioses tiene sus templos determinados, hay algunos dioses que son más importantes que otros, pero todos tienen sus templos y los sacerdotes administran esos templos. Y son muy estudiosos de la naturaleza, son los que tienen tiempo para dedicarse a observar los fenómenos de la naturaleza, a observar las estrellas, el movimiento de las estrellas, son astrónomos, han desarrollado como esa capacidad para observar lo que les rodea y predecir algunas cosas que tienen que ver con la naturaleza, como por ejemplo la crecida del río Nilo. Los escribas es otro grupo importante porque manejan la escritura, porque son quienes transmiten ese conocimiento, un conocimiento que muy pocos tienen, porque la escritura antigua es sumamente difícil de aprender, son muchos símbolos que tienen que saberse y tienen que saberse cómo ordenarse para poder descifrar la escritura. Los jeroglíficos egipcios se transmitían a través de los escribas a otras personas importantes, a los hijos de los nobles y demás. Eran ellos los que tenían la función de enseñar esos símbolos, de interpretarlos. Llevaban las cuentas del reino justamente porque sabían manejar la escritura y tenían un gran prestigio, trabajaban con la gente importante y por eso pertenecían a este grupo de privilegiados. Después tenemos los comerciantes y los artesanos, que están dentro del grupo de no privilegiados, que los comerciantes se dedican a intercambiar las mercaderías, pero además, como no existía la moneda, se realizaba mediante el trueque, pero si se iban a comercializar a otras tierras, con otros estados, también podían oficiar como espías del faraón. Entonces iban, por ejemplo, a Siria o donde fuera y traían información sobre la cantidad de riquezas que tenía el otro reino, la cantidad de soldados que tenía a su disposición, cómo era la población, y le daban información al faraón importante para el mantenimiento de esas relaciones internacionales. Después encontramos a los artesanos, y dentro de los artesanos todos aquellos que trabajan con sus manos, los carpinteros, los constructores, los orfebres, herreros, los embalsamadores. El tema de la muerte es muy importante en Egipto y estas personas que se dedican justamente a conservar los cuerpos tenían un prestigio importante, aunque nadie quería estar cerca de un embalsamador. Los constructores, a veces tenemos esta idea de que las grandes pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos, pero en realidad fueron construidas por constructores que también llegaron a tener un prestigio importante. Se han descubierto cementerios alrededor de las pirámides dedicadas a estos constructores que pasaban su vida construyendo las pirámides para el rey. El grupo de los campesinos es el más numeroso. La mayor parte de la población egipcia trabaja en el campo, se dedica a plantar el alimento, a criar el ganado, viven en las tierras del faraón y tienen que pagar impuestos con su cosecha. Y por lo general, esos impuestos son muy elevados. Los granos le pertenecen al faraón y ellos en realidad de su cosecha tienen que sacar parte para pagar a los templos, parte para pagar al reino y el resto se lo quedan. Si la cosecha es mala, lo que les va a quedar para sobrevivir es muy poco. Por lo general se describe en Egipto que la vida de los campesinos es una vida muy miserable, muy sacrificada y que raramente obtienen recompensas. Los esclavos también son muy numerosos, sobre todo después de que los egipcios empiezan a expandirse por otras tierras y a conquistar otros lugares. Por lo general estos esclavos son prisioneros de guerra, son botines que traen desde el extranjero, algunos son comprados en el mercado, otros son entregados a cambio de impuestos. Por lo general son extranjeros y la característica del esclavo es que no tiene libertad, no es considerado un ser humano, es considerado un objeto y como tal tratado.